Hola, muy buenos días a todos, a todas. Gracias por sumarse a este espacio y darse el tiempo de estar unos minutos con nosotros. La idea de este webinar es que podamos conversar sobre algunas claves del proceso de operación renta durante 2024. Y para estos efectos, me gustaría plantear una breve objetivo, una breve agenda. Eh, la idea es tomarnos tal vez unos 30 minutos, ojalá no más allá de eso, para compartir un poco experiencias y algunas nuevas situaciones que deberíamos tener el foco para luego dejar un espacio de preguntas y poder analizar algunas situaciones en particular. El objetivo entonces de este webinar es revisar cómo el proceso de operación renta se vincula inicialmente con el plan de gestión y cumplimiento tributario que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Vamos a hablar un poquitito respecto de aquello. Compartir algunos lineamientos principales respecto de los cambios asociados al proceso de operación renta, principalmente, obviamente, para la T2024. Vamos a ver si es que existen de verdad oportunidades en materia del proceso de operación renta de la T2024 y vamos a también conversar sobre algunas consideraciones para enfrentar el proceso finalmente, algún tipo de tips o eh, llamémoslo así como checklist, para efectos de revisar el proceso en lo que concierne a la declaración de impuestos tanto para las empresas y las personas. Como ustedes pueden ver, este no es un webinar que de cierta manera tenga como objetivo ver declaraciones en particular en una línea específica del formulario 22, sino más bien es tener una mirada un poquito más estratégica, más gerencial respecto a cómo enfrentar el proceso, y desde ahí entonces ver alternativas que eh, se vinculen directamente con el llenado del formulario 22 y que eso en definitiva uno lo puede abordar a través de suplementos, eh, información que tiene a disposición el servicio de puesto interno, entre otras consideraciones. ¿Ya? Esa es como un poco la carta de navegación que tenemos para el día de hoy. Entonces, avancemos. Eh, Todos los años, y ya alrededor, yo les diría hace 5 años más o menos, el Servicio de Impuestos Internos, antes del proceso de operación renta, que como bien ustedes saben, inicia en marzo, presenta su plan de gestión y cumplimiento tributario. Básicamente, el Servicio de Impuestos Internos lo que hace allí es hacer una evaluación de los objetivos y estrategias que se planteó respecto al año tributario anterior, muestra resultados y se propone en definitiva o muestra básicamente cuál va a ser el foco para este año. Y este foco obviamente luego va a estar traducido en que como en abril tenemos que hacer declaraciones de impuestos, como en marzo tenemos que hacer declaraciones juradas, como en junio tenemos que hacer declaraciones juradas, entonces con esa información, con ese input que el Servicio de Impuesto Interno va a recibir, va a realizar entonces todo su plan de fiscalización. El plan de gestión y cumplimiento tributario, y eso lo podríamos tratar en otro webinar, de mi perspectiva es bastante interesante porque nos permite igual poner ciertos focos o anticiparnos, si uno lo quiere ver, de la perspectiva de lo que va a estar haciendo el servicio de impuestos durante el año. Y esto no se trata de que voy a estar haciendo cosas que entonces, o voy a tratar de ocultar cosas para que el servicio de impuesto interno no las detecte, sino más bien también estar alineado con la autoridad tributaria respecto de cuáles son los énfasis, principalmente en temas de fiscalización. Entonces, la parte que nos compete a nosotros tiene mucho vínculo entonces con lo que es el control de cumplimiento tributario. Y básicamente entonces ustedes pueden ver ahí en el número 8 esta parte de cumplimiento tributario vinculado a rentas de empresas y personas naturales. ¿Sí? Y eso se enmarca dentro de estos procesos relevantes que tiene el Servicio de Impuesto Interno y es entonces una estrategia de prevención y control. ¿Sí? Entonces, define su estrategia de prevención y control y para ese efecto definió ciertos procesos relevantes y uno de esos procesos relevantes tiene que ver con la declaración de impuestos y es donde allí está el foco. Como yo les digo, el plan de gestión y cumplimiento tributario de verdad es bien interesante de mirar porque pone en definitiva, o el servicio explícitamente dice, mira, este año quiero hacer esto y esto otro. Y por ejemplo, como dice, quiero hacer esto y esto otro, en materia de cumplimiento tributario, el Servicio de Impuesto Interno se puso ciertas metas respecto de disminuir brechas de incumplimiento tributario, por ejemplo, disminuir brechas de incumplimiento de declaraciones juradas, que todos los contribuyentes cumplan con las declaraciones juradas, disminuir brechas de no presentación del formulario 22, y eso se derivaría con las tres primeras que tiene que ver con el seminario o el webinar que estamos realizando el día de hoy.
Y si se fijan, y probablemente ustedes también han sido muy conscientes, ya están llegando correos electrónicos avisando de que hay vencimiento de ciertas declaraciones juradas o cuando hay ciertas alertas que el servicio pone a disposición en su sitio web o a través de correo electrónico, señalando de que no se ha presentado una declaración jurada o no se ha presentado la declaración de impuestos. Y por lo tanto, todo eso tiene que ver con este plan de gestión y cumplimiento tributario que el Servicio de Impuesto Interno se pone como meta. Y a veces eso resulta un poco, no sé si llamarlo molesto, pero a muchos contribuyentes, oye, en el caso nuestro, muchos clientes lo inquieta y empiezan a enviar correos. Obviamente uno muchas veces toma precauciones con el servicio de impuesto interno y existe, no sé si llamarlo susto, pero tratar de mantener la mayor paz con el servicio de impuesto interno, de no equivocarnos, de mantener todo nuestro registro al día y por lo tanto en la realidad nuestra, nuestros clientes nos dicen, oye, hay algo que está ocurriendo, hay algo que está pasando, y a veces es solamente información que el servicio por interno está haciendo recordatorio. Y esos recordatorios tienen que ver entonces con este plan de gestión y cumplimiento tributario vinculado al foco que quiere otorgar para efectos de esta declaración de impuestos y otras. Si ustedes ven aquí un poco son datos respecto de los contribuyentes que hicieron sus declaraciones de impuestos para la T2023, pero fíjense que lo interesante es que un 1,3% de las declaraciones de impuestos corresponden, en el caso de empresas, corresponden a grandes contribuyentes, de acuerdo a los segmentos de ventas que el Servicio Impuesto no realiza, pero fíjense que representa el 87,15% de las ventas del total que el servicio ha recaudado. Entonces, es bien particular porque son pocos contribuyentes que tienen un gran impacto en la recaudación o en el volumen de ventas que tienen para el caso de la segmentación, versus, si ustedes ven microempresas que pueden ser el 60% de los contribuyentes que terminan haciendo declaraciones de impuestos, pero que la recaudación puede ser mínima. Y ustedes bien saben también que las pequeñas microempresas tienen regímenes particulares y que a través de asistentes de ayuda en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos les, les permite el cumplimiento tributario más fácil. Eh, Fíjense en el dato que habla respecto al impuesto global complementario, fueron 3.506.000 contribuyentes que hicieron su declaración y casi el 50% de estos contribuyentes estaban exentos del impuesto global complementario. Y eso de la política, desde la perspectiva de la política tributaria, tiene efectos vinculados con toda la discusión de reformas tributarias que se comienza o que ya se está discutiendo en el Congreso, con elevar probablemente el impuesto a ciertos contribuyentes de capas medias en los tramos, y por lo tanto también esta data que obtiene el Servicio de Impuestos Internos en las declaraciones de impuesto a la renta es finalmente un input para la toma de decisiones o la creación de políticas tributarias. Entremos un poquito en algunas consideraciones para este año y miremoslo inicialmente respecto de lo que tiene que ver con las personas naturales que tienen que declarar su impuesto global complementario. Eh, todos los contribuyentes de impuesto global complementario que tengan ingresos superiores a 10.402.000 pesos tienen que hacer entonces o van a estar grabados con el impuesto global complementario, a excepción, a excepción si es que tuvo un único empleador. ¿Sí? Si tuvo un único empleador, recuerden que el empleador mes a mes fue haciendo la retención del impuesto único de segunda categoría, enterándolo a través del formulario 29 y por lo tanto se cumplió de cierta forma el objetivo de grabar el ingreso renta, en este caso renta del trabajo, del empleado. ¿Ya? Pero hay algunas situaciones en que tal vez habiendo un único empleador, necesariamente tengamos que igual ir al formulario 22. Entonces, nunca está de más ir a mirar el formulario 22 en estos casos. ¿Y por qué puede ocurrir? Porque en algunas situaciones donde algunos empleados puedan recibir algún bono, si este bono no se reliquidó correctamente, entonces en el formulario 22 tengo la oportunidad de reliquidarlo correctamente, ya a través de la declaración jurada de sueldo, donde el empleador va a informar las rentas que obtuve durante un año y el impuesto que se me retuvo, incluyendo los bonos. Si estos bonos fueron erradamente reliquidados por la compañía, entonces lo que voy a terminar haciendo en el formulario 22 es solucionar de cierta forma ese error que habrá cometido el empleador
que de la perspectiva del empleador uno podría decir, bueno, podría haber tal vez alguna contingencia desde el punto de vista impositivo, pero luego se termina resolviendo todo por parte del empleado a través del formulario 22. Y por lo tanto allí se podrían generar o devoluciones de impuestos o en definitiva el empleador lo hizo mal y debió haberme retenido más impuestos y por lo tanto lo termina yo como persona enterando como diferencia en el formulario 22. Entonces es súper relevante mirar esa situación. Lo otro que hay que mirar es que si es que solo en algunos meses tuve ingresos o sueldos, ¿ya? Si tuve ingresos solo en un par de meses, lo que también puedo hacer finalmente en la declaración de impuesto global complementario, como el 22, es reliquidar. Entonces lo que uno termina haciendo es que ese ingreso que fueron de 1 o 2 meses, finalmente se termina reliquidando por 12, y en la medida que me hayan retenido algún impuesto durante el año, entonces voy a generar o voy a gatillar una devolución de impuestos, dado que la renta se debió haber anualizado. Esto no, en los hechos prácticos nos ha pasado un par de veces con expatriados que terminan eh, tomando residencia y domicilio en Chile por ciertos meses y luego entonces tienen que ir igual a su formulario 22 y pueden obtener devoluciones de impuestos. Entonces también mirar aquellas situaciones donde tuve ingresos solo en unos meses respecto de sueldo. Y obviamente, si tomé un crédito hipotecario y hay intereses básicamente que se puedan alocar a la disminución de la base imponible del impuesto global complementario, también debería ir a hacer mi declaración de impuestos. Estos son como grandes tips. Sabemos que también, por ejemplo, si hice una PB de forma directa como empleado y no a través de mi empleador, también tengo derecho entonces a descontar de la base imponible. Si hice retiro de la APB, entonces ahí voy a tener que también ir al formulario 22 y recalcular el impuesto global complementario. Y si también ustedes se recuerdan, hay ahí una retención que me aplicó la AFP. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que empiezan a ocurrir. Si es que tuve intereses por instrumentos financieros, enajené un par de acciones, etcétera, etcétera. Pero me parece que estas son las cosas como un poquito de mayor eh, frecuencia o es más común que puedan tener por lo general contribuyentes sujetos del global complementario y que a su vez también terminan siendo empleados. Eh, este año hay hay un crédito, y esto, ojo, que a diferencia de los créditos hipotecarios que son tomados, que fueron tomados antes del 1 de noviembre del año 2023, este crédito funciona como un crédito, para la redundancia, porque muchas veces los intereses hipotecarios eh, de adquisición de vivienda, adquirido antes del 1 de noviembre, no es un crédito contra el impuesto global complementario, sino que es una deducción de la base imponible del impuesto global complementario. En términos concretos, si yo adquirí una casa con crédito hipotecario del año 2016, los intereses de ese crédito hipotecario yo se los puedo descontar a la base imponible del impuesto global complementario. Pero el año pasado se promulgó una ley que permite entonces que las viviendas compradas entre el 1 de noviembre de 2023 y el 24 de octubre del 2024 obtengan un crédito, ¿ya? Entonces esto es un crédito, o sea, determinado el impuesto global complementario es un crédito imputable a ese impuesto global complementario, es un crédito que te lo devuelven equivalente con un tope máximo de 1.027.456 pesos. Entonces es insisto, es un crédito y no una deducción a la base. Y los requisitos básicamente se vinculan con este crédito, con estos créditos hipotecarios contratados el 1 de noviembre, es que sea la primera vivienda, básicamente. Es como a la primera vivienda, no hay la oportunidad de una segunda ni nada por el estilo, sino que a una primera vivienda y no hay tope de el monto de adquisición del inmueble. Entonces, a la primera vivienda, y esto funciona como un crédito y no como una deducción a la base. ¿Ya? Entonces, eso es algo nuevo. Lo que de cierta manera continúa, y hay que mirarlo tanto desde un punto de vista del empleador, que hizo una retención de un 3% respecto de aquellos trabajadores que solicitaron crédito COVID en los años 2020 y el año 2021. Recuerden que con la retención del 3% mensualmente que se le hizo a un empleado, tengo que entonces, el empleado en este caso en el formulario 22 tiene que ir a solucionar la devolución propiamente tal, ver si es que con ese 3% cubre lo que corresponde pagar este año tributario. De cierta manera, el cobro
del préstamo equivale a un 30% de lo que prestaron, de forma que agotar el préstamo entonces que se solicitó. Si se solicitaron 100 el año 2020, bueno, el AT 2021 se tuvo que devolver 30, 2022 30, 2023 30 y ahora 10. Puede que entonces quede solucionado si es que el 3% o si incluso hubieron pagos voluntarios, puede que quede solucionado entonces y también se pueda generar algún tipo de devolución. Y lo otro que tal vez también ya lo han visto, tiene que ver con las cotizaciones previsionales para profesionales independientes. Ustedes, hasta el año pasado, si por ejemplo emitieron boletas de honorario y hubo una retención de un 13% y fueron todo el año independientes, bueno, hay obligatoriedad de cotizar parte de ese 13% que era una retención preliminar a la determinación de impuestos a las distintas organismos previsionales, llámese FONASA, ISAPRE y AFP. Entonces, lo que va a ocurrir este año es que uno tiene una cobertura parcial y una cobertura total, y la cobertura parcial de escogerla corresponde a un 57% de las prestaciones que uno recibiría. Entonces, de lo que uno determine eventualmente de estas cotizaciones o más bien de la retención que se tenga que imputar al impuesto determinado y pueda obtener una devolución de esa retención, producto de que el impuesto es más bajo que la retención, entonces tengo que decidir si es que esa devolución de la retención que me hicieron durante el año lo voy a destinar a una cobertura parcial o una cobertura total para obtener entonces prestaciones previsionales a contar de junio de este año. ¿Ya? Y si escojo parcial, la retención entonces, del total de retención que iba a tener como devolución, o de lo que resulta de devolución de la retención, un 57% se va a destinar entonces a esto. El año pasado, por ejemplo, fue 47%, y esto ha ido subiendo hasta que lleguemos a la retención del 17% y luego ya no va a haber más cobertura parcial y todos los que emitan boleta de honorario y no estén cubiertos a través de cotizaciones previsionales porque no tienen ingresos como empleados y coticen previsionalmente, van a tener que destinar parte de su devolución de impuestos vinculada con la retención que anticipen como parte de sus cotizaciones previsionales. ¿Qué es lo novedoso también este año? Los bienes raíces. La ley 21.420 del año 2022 incorpora que la explotación de bienes raíces, vamos a llamarlo por un minuto, toda explotación de bienes raíces debería estar sujeta de impuesto global complementario. Términos concretos. Tengo un departamento, lo entrego en arriendo, las rentas que obtengo de ese arriendo debieran tributar. Eso siempre debió ser así, salvo algunas excepciones, que básicamente los inmuebles eran viviendas de FL2. ¿Ya? Una vivienda de FL2 tiene una característica que su metraje equivale a o es inferior a 140 metros cuadrados. Entonces, ¿qué hizo esta ley básicamente? Esta ley dijo, mire, comillas, todos los ingresos que usted tenga por arriendo tiene que tributar en el impuesto rural complementario, con la salvedad de que hasta 2 departamentos de FL2 que cumplan con esas características se van a considerar ingresos no renta. Entonces, un ejemplo, como ven ustedes que yo tengo 3 departamentos de FL2, o mejor dicho, tengo cuatro departamentos. Lo que va a ocurrir es que el Servicio de Impuesto Interno va a poner a disposición un asistente de cálculo para decir, mire, Pedro Rojo, usted tiene estos 4 departamentos, dígame qué hace con esos 4. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, el primero, ¿dónde vivo? Check. Y ahí los otros 3 lo arriendo. Y los 3 son de FL2, o los 4 son de FL2. Entonces voy a tener que decir, bueno, por el segundo que usted arrienda, está exento de impuesto de primera categoría o todos los ingresos que usted obtiene son ingresos no renta. Por el tercero, también todos los ingresos que usted obtiene son ingresos no renta. Pero el cuarto, usted va a tener que indicar el canon de arriendo, si usted lo destinó entonces a arriendo, y ese canon de arriendo entonces anualizado va a formar parte del impuesto global completo. Entonces, lo que va a ocurrir es que al ingresar al sitio web del Servicio de Impuesto Interno, tengo que señalar, de acuerdo a la información que tiene el Servicio de Impuesto Interno, a qué
o qué hago con el inmueble que tengo o qué hago con los inmuebles que tengo. Entonces, es súper relevante aquí que esté actualizada mi situación respecto de inmuebles. Que no vaya a ser cosa de que haya vendido mi inmueble, por ejemplo, años anteriores, y que ellos todavía sigan estando, de cierta manera, asociados a mi RUT, con las consecuencias que puede tener para efectos de determinar rentas que se tienen que someter al impuesto rural complementario, o incluso puedo estar debiendo contribuciones, dado que la contribución está asociada obviamente al avalúo, o al rol, mejor dicho, del inmueble. Entonces, esto es nuevo, esto es súper relevante, entonces, respecto del destino que yo haga de los inmuebles que el Servicio de Impuesto Interno tiene, de cierta manera, asociado a mi RUT. Como haciendo una recapitulación, hasta 2 inmuebles de FL2 son ingresos no renta en la medida que yo obtenga, lo explote y lo entregue en arriendo. Ya desde el tercero empiezo entonces a computar eso como parte de los ingresos. Y finalmente siempre se asocia la enajenación de bienes inmuebles, y aquí esto es tomado de la circular del Servicio de Impuestos Internos. Básicamente ustedes lo que tienen es también un asistente o también tienen que incorporar información en la declaración de impuestos, y lo que en términos generales uno tiene es que si adquirió un inmueble, transcurrió más de un año y ese inmueble lo enajena a una parte no relacionada en los términos de la ley, lo que ocurre entonces es que hay un ingreso no renta, pero con tope. Y ahí hay que hacer varias distinciones. Básicamente hay que hacer distinciones respecto de que si el inmueble lo adquirí antes del año 2004, todos esos inmuebles que yo haya adquirido antes del año 2004 y lo esté enajenando a alguien con el cual no tengo relación, son ingresos no renta. Pero ya a contar del año 2005, cualquier inmueble que yo haya adquirido y lo enajene, entonces tengo esta cuenta de ahorro, que son las 8.000 UF, y que en definitiva es la medida que la utilidad no exceda las 8.000 UF, entonces habré consumido esas 8.000 UF. Si finalmente excedo las 8.000 UF en función de la utilidad que obtenga en la venta, la diferencia de las 8.000 UF, de las 8.000 UF, tengo alternativas para tributar esas 8.000 UF. O puedo pagar un impuesto único en carácter sustitutivo de 10%, o esa diferencia lo puedo llevar a mi global complementario. En términos concretos, si yo adquirí un inmueble el año 2020, lo vendí el año 2023 y la utilidad que generé fueron 10.000 UF, voy a tener que pagar impuestos este año tributario por 2.000 UF. Las 8.000 están no grabados, están exentos, son ingresos no renta, y las 2.000 tienen que pagar impuestos. ¿Qué impuesto? Global complementario, en función si es que realmente me lo pagaron, y por lo tanto lo puedo llevar a global complementario. Esas 2.000 UF pueden pagar un impuesto único eh, sustitutivo, o lo puedo reliquidar de cierta forma en el periodo en que yo haya tenido esos inmuebles. Esto siempre y cuando, entonces, insisto, haya pasado más de un año entre la fecha de la compra-venta y yo se la venda a alguien en los términos de que no tenga relación en los términos que tiene la ley. ¿Ya? Eso entonces en materia de persona, básicamente nosotros creemos que ahí hay que poner el foco. En términos de empresas, eh, habría que mirar con un poquitito de detalle la declaración jurada 1887. Sabemos que empezaron a enviarse recordatorios por parte del Servicio de Impuesto Interno del envío de esta declaración jurada. Recuerden también que en la medida que ustedes tengan más de 5 trabajadores, debieron haber enviado información a la Dirección del Trabajo, y con esa información el Servicio de Impuesto Interno también construyó esa declaración jurada, y ahí entonces uno tiene que confirmar esa declaración o en definitiva modificarla. ¿Sí? Y aquí básicamente lo que uno termina haciendo es conciliar la información que tiene en el impuesto único de segunda categoría declarada en todos los formularios 29 versus lo que está incorporando obviamente en la DJ. Ya, esto también incluye la retención del 3% del préstamo solidario, y este año incorpora información respecto al régimen de 40 horas que empieza a incorporarse, y lo que tiene que hacer la empresa es decir básicamente cuándo va a estar en régimen con las 40 horas ya definitiva, en 2 o 3 años más que ya todos deberíamos estar en régimen de 40 horas. Esa es como la novedad, ¿sí?, respecto del régimen de las 40 horas. La declaración jurada 1879 también hay una construcción de la DJ en función de la información que recibió el Servicio de Impuesto Interno. Y aquí me voy a detener solo un segundo
En dos cosas. Lo que hemos visto muchas veces es que la declaración de jurada no es consistente con la información que puede tener el contribuyente e incluso con la información que tenemos en el formulario 29. ¿Y por qué? Porque en estricto rigor, la obligación de enterar el impuesto único de segunda categoría, perdón, la retención de impuestos es al momento en que yo pague efectivamente la remuneración. Se puede que me hayan emitido una boleta de honorario, supongan ustedes, en noviembre. El Servicio de Impuesto Interno tiene esa información porque el receptor emitió la boleta y pone a disposición esa información. Pero la boleta la pagué en marzo de este año o en abril. Y en estricto rigor, la obligación entonces de enterar el pago del impuesto no es cuando él emitió la boleta de honorario y el Servicio de Impuesto Interno capturó esa información en noviembre, sino que es cuando efectivamente pagué la boleta de honorario. Entonces hemos tenido situaciones en donde existen inconsistencias y no se puede, y empezamos en un loop interminable y hemos tenido que estarlo terminando, resolviendo en la oficina del Servicio de Impuesto Interno porque se propone la declaración jurada con la información que tiene el Servicio de Impuesto Interno, pero no necesariamente las retenciones fueron pagadas. Pueden haber sido pagadas por distintas razones, pero en estricto rigor, de acuerdo al artículo 74, solo tengo que aplicar la retención una vez que haya pagado la remuneración, y no antes. Y lo otro que también hemos observado, algunas situaciones con dietas de directores. Ya la retención del 10% de dietas de directores, tal vez erradamente informada, y también observando la declaración jurada, y también eso puede ocasionar algún problema para efectos de directores. En algunos casos, incluyendo directores que estén en el extranjero. Y ahí habría que tener un cuidado porque básicamente ver si es que correspondía o no aplicar el 10% o si no, impuesto adicional, dependiendo de la calidad o de la residencia del director. ¿Ya? Eh, para aquellos contribuyentes que califiquen con ingresos inferiores a 100.000 UF, recuerden que tienen que o pueden optar a descontar el 50% de la RLI que determinen como una reinversión. Para este año son 183 millones de pesos, pero recuerden que tienen que descontar los retiros. Entonces, una entidad, sea que esté en el régimen PYME o sea que esté en el régimen general, pero que sus ventas hayan sido inferiores a 100.000 UF, pueden optar a reinvertir el 50% de la renta líquida que determinen con un tope de 183 millones de pesos, pero previo a ese descuento, en el caso de hayan existido retiro, la base imponible entonces, aplicar este 50% tiene que descontar también estos retiros. Recuerden también que este año se acaba el PPUA, ¿ya? La T2024 se puede recuperar hasta un 50% y ya a contar de la T2025 no tenemos más PPUA. Y aquí básicamente muchas veces tiene que ver con la decisión de solicitarlo o no solicitar el PPUA porque claramente a lo mejor en las experiencias que han tenido van a tener algún tipo de fiscalización. Muy aleatorio muchas veces en donde el Servicio de Impuesto Interno a veces termina aceptando la declaración, devolviendo todo el PPUA solicitado, pero procediendo a hacer una fiscalización posterior. Aquí obviamente lo que recomendamos es que si las pérdidas tributarias están claramente identificadas, el origen, la razón, que entonces se solicite, es un derecho de los contribuyentes. En caso de que tal vez tengan un poco de duda, hay que evaluar el costo-beneficio de solicitar esto, dado que sí o sí hay una revisión de impuestos en que el Servicio de Impuesto Interno va a llevar a cabo. Ojo con revisar distribuciones desproporcionadas de retiro, esto porque, como bien saben, en caso que existan retiros desproporcionados y existan entidades, partes relacionadas que son sujetos del global complementario, básicamente, o el impuesto adicional, uno diría también, pero uno lo diría más con el global complementario, hay una sanción incorporada a la ley a contar del año 2020. Eh, Revisar los saldos de deudor incobrables también. Hay un par de criterios bien interesantes respecto de si es que de cuándo emití la factura o en nuestra industria, desde cuándo se reconoció el ingreso producto del devengo, pero no necesariamente emitir la factura. Entonces, hay que mirar esos detalles en función de si es que han transcurrido más de 365 días, entonces tomar el gasto como una deducción o la determinación de la base imponible. Y revisar conceptualmente también los gastos retrasados.
porque hoy día uno podría decir, bueno, tenemos gastos no deducibles versus gastos rechazados. Y básicamente con esto, o vinculando esto anterior, allí yo les dejo un número vinculado con la recaudación que tenía el gasto rechazado, y esto estuvo en la historia de la ley el año, de la ley 21.210 cuando se discutió esto, eh, en donde el gasto rechazado se había vuelto un foco de recaudación bastante importante por el fisco, aplicado por el Servicio de Impuestos Internos, en donde básicamente cualquier gasto que no estuviera respaldado, cualquier gasto que tal vez eh, no cumpliera los requisitos de la ley o interpretaciones que el Servicio de Impuestos Internos realizaba respecto a conceptos indemnizatorios, se castigaba como gasto rechazado. ¿Ya? Entonces, lo que hizo la ley fue decir, ya, mira, sabéis que el espíritu de los gastos rechazados realmente es castigar o grabar con impuestos aquellos retiros o aquellos gastos o aquellos desembolsos que benefician al socio accionista. Entonces, hoy uno tal vez todavía se encuentra, nosotros en la práctica nos hemos encontrado con compañías que todavía graban ciertas cosas con gastos rechazados, siendo que tal vez ya no deberían grabarse. Por ejemplo, ciertos pagos indemnizatorios. Sí, ciertos pagos, los pagos indemnizatorios, en la medida que eh, eh, se haya retenido, por ejemplo, o se haya determinado correctamente el impuesto único de segunda categoría, es un gasto totalmente deducible de la base imponible y por lo tanto no tiene que ser tratado como gasto rechazado. Multas privadas, y esto nos referimos en alguna concesión o en alguna licitación con una entidad pública y básicamente luego viene entonces una multa por retraso o por algún caso fortuito. Esas multas antes eran grabadas con el 35 o 40%, hoy día esas multas son gastos deducibles. Y en definitiva, lo que queremos aquí transmitirles es que aquellos conceptos que ustedes tal vez anteriormente trataban como gastos rechazados, hagamos un doble clic y veamos si necesariamente es un gasto rechazado o es un gasto que en definitiva se puede deducir de la base. Y lo que tenemos entonces que definir si es que estamos en presencia de un gasto rechazado en la medida que ese gasto entonces no pueda ser acreditado o en su defecto ese desembolso beneficie al socio o al accionista y hay que mirar ahí algunas normas de relación que tiene el artículo 21. Y recuerden también que hay algunos gastos rechazados o el artículo 21 trata como una norma de control el uso, por ejemplo, de bienes, los préstamos que se puedan realizar al accionista bajo ciertas condiciones. Entonces, también hay que mirar dicho concepto. Ejemplo de gasto no aceptado ahí, por ejemplo, donación en exceso, antes se grababan con 40, hoy día no, es solo un agregado, algunos gastos de responsabilidad social cuando no se cumplen los requisitos del 31 número 13, etcétera. ¿Ya? Bueno, las que son contribuyentes pequeños y medianos tienen ahí un asistente para efectos de preparar su declaración de impuestos, pero la recomendación siempre es también verificar esto con la contabilidad, en la medida que hayan llevado contabilidad y no necesariamente dar el clic a esta presentación. Algunas consideraciones, entonces, mirando qué hacer antes de la declaración de impuestos. Subsanar observaciones de años tributarios anteriores, considerando las declaraciones juradas y considerando el formulario 22. Especial atención a la T2021, eso lo deberán resolver lo más pronto posible. Probablemente ya se han encontrado, principalmente con personas, en que se han emitido citaciones automáticas por parte del Servicio de Impuesto Interno diciendo, bueno, usted no subsanó estas diferencias, lo cito a que usted me aclare eh, o confirme si es que existe algún tipo de diferencia. En el caso de empresas, si existen esas observaciones, la idea es tratar de subsanar lo más pronto posible, porque entonces, dado que la prescripción de la T2021 cierra ahora el 30 de abril, en términos ordinarios, lo que ocurre entonces es que tengamos foco en resolver cualquier tipo de observación vinculada a una declaración jurada o vinculada a una declaración de impuestos para efectos de no encontrarnos con una situación, no sé, en estos días y que básicamente tengamos un mes para responder y tengamos que luego pedir plazo o el mismo 30 de abril estemos siendo citados por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Vean con especial atención las observaciones por no concurrencia. El Servicio de Impuesto Interno observa las declaraciones de impuestos y aparece inmediatamente una alerta respecto de observaciones por no concurrencia. Entonces, no vayan a tener por ahí alguna observación por no concurrencia y también su declaración del año 2024 queda observada. Revisar los saldos informados en el recuadro del formulario 22 de la T2023.
que sean estos saldos, los saldos iniciales, que sean estos saldos finales, los saldos iniciales, obviamente que exista la consistencia respecto del efecto de la inflación, y que entonces ese sea el input de la declaración de impuestos. Si es que existe un error, si es que hay algo mal determinado el año anterior, o se rectificará, o en su efecto se verán algunos ajustes entonces para T2024, pero la idea entonces es que el saldo que ustedes informaron el 2022, el comercial 2022, la T2023, sea el correcto en este T2024. Revisión de los saldos informados en las declaraciones juradas, principalmente en las situaciones de pérdida de arrastre del 1926, hemos encontrado bastantes errores en que los contribuyentes no indican bien la pérdida tributaria que se determina o es un número distinto al incluido en el formulario 22 y por lo tanto queda observado y por lo tanto hay que darle un foco en lo que es especialmente la declaración jurada 1926, principalmente cuando están incorporando pérdidas tributarias. Conciliar obviamente adecuadamente la canción jurada 1847, el capital propio tributario informado versus los activos y pasivos a valores tributarios. Y al menos tener clarísimo cuáles son los ingresos informados en el formulario 29 versus los ingresos que estoy considerando en mis cuentas de balance. O sea, hacer una conciliación de esos ingresos, porque en la medida que el servicio está expectante de que los ingresos sean los que informó en el formulario 29 y no los que tal vez tengan la contabilidad. Hay industrias que no es lo mismo que tiene el formulario 29, pero hay que tenerlo entonces claramente explicado porque dado que existen provisiones de ingresos, existen otros conceptos, pero hay que tener claridad respecto de lo facturado versus lo tal vez correctamente devengado. Cuadrar o conciliar, mejor dicho, las cuentas de remuneraciones versus la declaración jurada 1887 también es un trabajo que se tiene que hacer, probablemente tengan experiencia en que lo estén observando este tipo de declaraciones juradas o el formulario 22, producto de que no son consistentes, y a su vez también revisar con detalle el recuadro de las cuentas de depreciación para efectos de hacer el cruce entre lo que se indica en el cuadro de depreciación versus lo que usted también indique en la determinación de la base imponible y lo que se indique también en la declaración jurada 1847. En procesos de reorganización, informar si hubo un proceso de reorganización llevado a cabo durante el año pasado y esa sociedad, por ejemplo, fue absorbida probablemente en una fusión, fue liquidada a través de un proceso de término de giro, entonces hay obligación de informar declaraciones juradas, sueldo, honorario, retiro, dividendo, etcétera. En nuestra experiencia, cuando finalmente hacemos estos procesos durante el año, nos piden a veces la declaración jurada 1926 de renta líquida, nos piden la 1847 impresa en papel, firmada por contador y representante legal, pero la declaración jurada de sueldo honorario hay que realizarla ahora, entonces si tuvieron por ahí alguna empresa que fue sujeta a algún proceso de reorganización, dejó de existir durante el año anterior, o está presentada, nos pasa en muchos casos, hacemos término de giro, está presentado, pero el Servicio Impuesto Interno obviamente no ha dado el ok, tengo que presentar la declaración jurada de igual forma. Aún incluso habiendo muchas veces ya el Servicio Impuesto Interno dándome el ok el año pasado, tengo que también informar cualquier tipo de sueldo honorario que se vincule a algún empleado o algún tercero que haya prestado servicio. ¿Sí? Considerar el saldo de registro tributario y otros en sociedades que nacen producto de división. Si usted llevó a cabo una división, entonces tuvo que incorporar parte de los saldos del registro de renta empresariales en esta nueva entidad, entonces no olvidar incorporar estos efectos y a su vez tampoco no olvidar incluir en procesos, por ejemplo, de fusión, los saldos que vengan de la sociedad que fue finalmente absorbida y que necesitamos también incluirlo en nuestra declaración de impuestos. Entonces, en procesos de reorganización, no olvidar estos detalles. ¿Ya? Y en caso de personas naturales con ingresos del exterior, podemos ver que existen contribuyentes que reciban sueldo honorario, independiente de el país donde hayan prestado estos servicios, existe derecho a un crédito imputar contra el impuesto global complementario por ley. eh, ¿Ya? Y entonces mirar con detalle los certificados de retenciones que hayan incorporado. Los inversionistas que tengan, valga la redundancia, inversiones en el exterior, recuerden que
tienen que reconocer los dividendos que se perciban en dichas cartolas, los intereses que se perciban en dichas cartolas, las ganancias de capital que se generan en dichas cartolas en base percibida y no en base de vengada, no en base a lo que de cierta manera muestre el valor de mercado de dicha cartola. Eh, y aquí algo bien importante, sin perjuicio que esas cartolas estén en el exterior y se recibe un dividendo en la misma cartola que luego se reinvierte, eso se entiende percibido y por lo tanto tiene que formar parte de la declaración de impuesto del año que corresponde ahora a la T2024. Porque muchas veces tal vez puede existir la confusión de que no se percibió en Chile, o no se repatrió en Chile, pero si yo tengo en definitiva una inversión en extranjero a través de una de estas cartelas Pershing o la que sea, y se reciben dividendos de la inversión que tengo y a su vez esos dividendos luego se siguen reinvirtiendo, entonces ese dividendo se entiende ese dividendo se entiende una renta percibida para los efectos del artículo 12 de la Ley de Impuestos a la Renta y por lo tanto tiene que someterse a tributación en Chile. También las ganancias de capital, insisto, los intereses que se puedan percibir también por bonos que estas cartolas generalmente terminan invirtiendo. Consideraciones respecto al tipo de cambio, las personas generalmente entonces van a tener que aplicar el tipo de cambio el 31 de diciembre, tanto para la ganancia de capital que puedan obtener como para cualquier tipo de renta. Y ahí también hay un par de oficios que salieron estos últimos años bien interesantes. Eh, Eso, no sé, preguntas, Bárbara. Era lo que queríamos compartir. Creo que me excedí un poquitito, traté de ser lo más eh, rápido posible, pero dejamos alternativas ahí para si tienen alguna pregunta o algo podamos resolverlo. Oye, Pedro, muchas gracias por la presentación, muy, muy completa, muy clara. Acá tenemos una pregunta en relación a la nueva normativa tributaria que entrega estos como beneficios tributarios para las nuevas viviendas. Entonces, si compré un bien raíz acogido a la nueva ley, ¿qué pasa con los intereses y los créditos? Eh, ¿Se pueden utilizar como crédito contra el impuesto? Sí, eh, bien relevante. Quien pregunta lo hizo se compró la vivienda entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, básicamente porque estamos pensando en este año tributario. Tienes derecho a un crédito equivalente a 1.027.000 pesos, ¿ya? Respecto de los intereses que hayas pagado. Si todavía no has pagado ningún tipo de interés, entonces no tienes ningún beneficio. Suponte tú que lo compraste en noviembre y las cuotas recién de tu vivienda las vas a empezar a pagar o las empezaste a pagar en enero. No tienes todavía nada, no tienes ningún beneficio todavía porque no has pagado entonces la cuota del crédito que incluye intereses. Pero si lo hiciste en diciembre, por ejemplo, o lo hiciste en noviembre y en diciembre, esos intereses que tú le pagaste al banco, que incluye obviamente capital, más intereses, hasta 1.027.456 pesos se pueden utilizar como un crédito contra el impuesto global complementario. Mm. Y acá, insisto, es un crédito. Y solo hacerlo bien rápido como un paralelo. Suponte tú que tienes que pagar impuesto global complementario de 2 millones, producto de que tienes dos empleadores. Entonces, estos intereses lo que van a hacer es descontar el pago de impuestos que tuvieras que hacer por 2 millones. ¿Ok? Entonces, terminarías pagando uno. Que es distinto a todos los créditos que son con anterior a esta fecha, porque lo que hace es descontar la base imponible sobre cual se calcula el impuesto. Entonces, este crédito es más beneficioso, por decirlo de algún modo, o este beneficio es más beneficioso que el anterior, insisto, porque el beneficio antes del 1 de noviembre rebaja la base imponible y luego me aplican el impuesto. Este crédito o este beneficio rebaja el impuesto determinado. Y es como que me pasaran plata para pagar el impuesto. En cambio, en el otro, rebajo la base y luego determino el impuesto. Entonces, la base es más pequeña, probablemente el impuesto es más pequeño. Pero Mm. aquí es como que el fisco me dijera, ya, Pedro, y tienes 1.027.000 pesos para pagar el impuesto. Hasta 1.027.000 pesos. ¿Ok? Entonces, hay que fijarse. Si es que tomé un crédito hipotecario bajo estas condiciones, entre el 1 de noviembre y el 24 de octubre del año 2024, estoy considerando entonces que el proceso de renta es hasta el 31 de diciembre, esos intereses que pagué los voy a poder descontar del impuesto determinado global complementario. ¿Ya? Entonces tendría que ir al formulario 22 a hacer mi declaración. Súper.
Perfecto. Y acá la última pregunta. Una persona que pregunta sobre el tratado de doble tributación con Estados Unidos. ¿Cómo impacta eso en la declaración de impuestos en este proceso de este año? Todavía no tiene ningún efecto, Ya. porque básicamente entró en rigor a contar del año de ahora, de inicios de año, y en muchas retenciones que se aplican o que se comenzaron a aplicar, tenían fecha inicio febrero del año 2024. Entonces, Mm. hasta ahora, respecto del convenio, no hay ningún efecto en la declaración de impuestos. Perfecto. Acá hay otra información, otra pregunta. Yoli Sánchez pregunta, ahora, la información de los intereses hipotecarios, ¿la informan los bancos? Correcto. Lo informan los bancos o en definitiva con quién hayas tomado el crédito. Puede ser una mutuaria, por ejemplo, una compañía de seguro, son ellos quienes terminan informando, tienen la obligación de hacerlo, cuáles fueron los intereses que pagaste durante el año. Te debería llegar un certificado incluso, o sea, sin perjuicio, y es súper relevante la pregunta que hacen. Porque sin perjuicio que el Servicio de Impuesto Interno obliga a todas estas entidades a suministrar esta información y por lo tanto después el Servicio de Impuesto Interno construye la declaración de impuestos, lo relevante entonces también es que estas instituciones tienen que enviarte un certificado en donde dice, mira, tú pagaste estos intereses. A veces no te lo envían y tú lo puedes descargar de, del sitio web del banco. ¿Ok? Buenísimo, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas, así que podemos, bueno, les agradecemos a todos por haber asistido a este webinar muy importante. En todo caso, el webinar va a quedar grabado y vamos a poder compartir la grabación por nuestros canales, ¿cierto? Canales digitales, nuestro sitio web, nuestro LinkedIn y también por ahí nuestra página de YouTube. Así que muchas gracias, Pedro. Si quieres despedir aquí la gente. Sí, claro, muchas gracias de nuevo el tiempo que se tomaron para estar aquí y para los que revisen de forma posterior esto, gracias por el tiempo y cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición.